Bueno, hola, buenos días. Otro domingo más, aquí con vosotros para compartir los puntos claves que yo he podido sacar de esta lección. Si os recordáis, la semana pasada terminamos con el discurso del rey Benjamín y ahora ya estamos con el reinado de su hijo Mosías. De su hijo Mosías era un rey justo y llevaba ya unos pocos años en el reinado, creo que eran 3, cuando él empezó a interesarse junto con su pueblo por un grupo de personas que 80 años antes habían salido de Zarahemla para ir a la tierra de Necia, la tierra que sería la herencia de sus padres, y un grupo de personas salieron hacia allí hacia 80 años. Y ahora que reinaba Mosías, pues estaban preguntando que qué sería de aquellas personas que salieron y fueron para allá. Así que como el pueblo estaba también venga a insistirle a Mosías en hacer esto, pues organizó un grupo de hombres fuertes para que fueran a la tierra de Zarahemla a investigar qué es lo que había pasado con estas personas. Este grupo estaba, dijéramos, como capitaneado, o su caudillo era Amón. Partieron para Zarahemla, estuvieron vagando muchos días porque no localizaban el sitio, pero al final llegaron a la tierra de Neci y encontraron a las personas que ellos estaban buscando. Estaban dirigidas por un rey que era el rey Limi y estaban bajo el yugo de los lamanitas en el momento en que Amón y sus hombres llegaron a ese lugar. El rey Limi, cuando vio que ellos habían llegado, bueno, sus guardianes lo habían cogido preso, lo habían metido en la cárcel y luego Limi los mandó a llamar para preguntarle cómo habían tenido la osadía de llegar hasta allí, tan cerca de sus tierras, cerca de sus murallas, así que porque habían hecho eso, ¿no? Y entonces Amón le contó el propósito de que ellos estuvieran allí, que era porque unos antepasados suyos habían salido de Zarahemla y no se sabía nada de ellos. Entonces el rey Limi se puso contentísimo y le explicó que él era nieto de Cenif, que fue una de las personas que salieron 80 años antes de Zarahemla y que en ese momento estaban pasándolo muy mal porque el Amán, que era el rey de los lamanitas, les agravaba con unos tributos muy altos. Tenían que pagar el 50% de todo lo que tenían. El 50% de sus cosechas, el 50% de sus rebaños, el 50% de sus ganancias, el 50% de todo. Entonces pues los tenía agobiados con tantos impuestos y se sintió súper contento de que hubiera venido Amón con sus hombres porque pensó que gracias a ellos podrían salir de ese cautiverio, ¿no? Bueno, más que cautiverio, de ese yugo con el que se sentían oprimidos. Entonces Limi, al escuchar estas palabras, pues lo que hizo fue reunir a su pueblo y darles ánimo, diciéndole que habían venido estas personas y que gracias a ellos pues iban a poder salir del yugo con que el Amán los tenía oprimidos. Y les dice también que eso que les había pasado, el estar oprimido por ese yugo y el haber caído en esas penurias, era por culpa de ellos mismos, por culpa de sus transgresiones y por culpa de sus abominaciones. ¿Y qué es lo que habían hecho ellos? Pues ellos lo que habían hecho, bueno, no Limi y este pueblo, sino los anteriores que habían ido, lo que habían hecho es que habían matado a Abinadí. Abinadí era un profeta del Señor que les había hablado cosas que a ellos no les interesaba escuchar, porque les habló de sus pecados, les habló de sus abominaciones, les habló también de Dios, de que vendría en la carne. Limi se alegró mucho al oír las palabras de Amón y entonces reunió a su pueblo para darles ánimo, ya que confiaban que con la ayuda de Amón saldrían del yugo con el que el rey Amán les tenía sujeto. Tenían que pagar un porcentaje altísimo de tributos a ellos. Pero también reconocían que era por culpa de ellos mismos que le habían venido todas esas penurias a sus vidas, ¿no? Pero él reconocía que esas penurias le habían venido porque ellos habían actuado mal, ya que sus antepasados habían matado a un profeta, al profeta Abinadí, porque les había dicho claramente que le había puesto en su cara delante de ellos
los pecados que habían cometido, las iniquidades, las abominaciones, y mataron a este profeta. El pueblo del rey Limi estaba cautivo por los lamanitas que los oprimían. Pero de alguna manera nosotros también nos sentimos oprimidos. Nos podemos sentir oprimidos por el pecado, nos podemos sentir oprimidos por la enfermedad, podemos tener un yugo que nos agobia provocado por las aflicciones y por todo tipo de pruebas. Cuando nos vemos afligidos por cosas, si estamos enfermos nosotros o personas que queremos, si estamos en el pecado, pues todo eso nos agobia de una forma infinita y no nos deja avanzar, no nos deja vivir, no nos deja progresar. Entonces, ese cautiverio que a veces tenemos puede que sea también por nuestra desobediencia, porque estamos haciendo las cosas lejos de Dios, o también puede ser que sean pruebas que nos manda la vida, ¿no? Pero todo eso en algún momento somos cautivos. Tenemos que buscar siempre andar con la fuerza del Señor, porque si lo queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar seguro. Pero si ponemos nuestra confianza en la fuerza del Señor, podremos salir adelante de cualquiera de estas cosas. Del pecado, si nos arrepentimos, si seguimos hacia adelante confiando en Cristo. De la enfermedad, si es su voluntad, el Señor también nos protegerá. Y de cualquier aflicción que nos pueda sobrevenir, sea por la razón que sea, el consejo es el mismo que Limi le dio a su pueblo, que le dijo: levantad vuestra cabeza y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios. Sea cual sea nuestro yugo, sea cual sea nuestra aflicción, levantemos la cabeza y pongamos nuestra confianza en el Señor, porque no nos va a sacar si confiamos en Él. En las escrituras muy a menudo vemos qué pasa con esto, ¿no? Que hay veces que los pueblos enteros son destruidos por confiar en sus propias fuerzas en vez de confiar en la fuerza de Dios, y eso se ve muchísimas veces a lo largo de la historia. Ponen su confianza en la fuerza del Señor y el pueblo empieza a progresar, empieza a plantar sus tierras, a plantar sus cereales, a tener rebaños y a prosperar en la tierra. Cuando ya están en ese estado, se vuelven orgullosos y empiezan otra vez a decaer, hasta que vuelven a poner otra vez su confianza en el Señor. Y eso lo hemos visto muchísimas veces en las Escrituras a lo largo de diferentes historias. Tenemos que tener la confianza de que igual que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y los alimentó con maná en el desierto, si Él pudo librarlos de eso, a nosotros nos puede librar de nuestras aflicciones personales, que no creo que ninguna sean tan graves ni tan fuertes como fueron las de este pueblo, ¿no? Entonces, si el Señor a ellos le hizo con eso, con nosotros puede hacer lo mismo, con nuestros cautiverios personales que tengamos. Por otro lado, cuentan en estos capítulos que el rey Limi tenía 24 planchas de oro, pero no sabía lo que contenían. Estas planchas las había obtenido porque él también sintió inquietud en algún momento por saber cómo estaban sus hermanos en la tierra de Zarahemla, y había mandado una expedición. Pero esta expedición que él mandó se perdió por el desierto, vieron muchas otras ciudades, pero no la que ellos estaban buscando. Y como, dijéramos, testimonio y prueba de que ellos sí que habían ido, pues habían llevado varias cosas, ¿no? Y entre ellas estaban estas 24 planchas de oro que tenían unos grabados antiguos. A Limi le inquietaba saber qué contenían esos registros, cuál era el contenido de esas planchas. Por eso, al tener a Amón delante, le preguntó: oye, ¿tú sabes traducir? Y él le dijo: pues no sé. Dijo: ¿conoces a alguien que sepa? Y ahí Amón vio su oportunidad y dijo: pues sí, conozco a un hombre que seguro que él sí puede hacerlo, porque tiene algo con lo que él puede ver cosas que con el ojo natural no se pueden ver. Le sirve para traducir, y esa traducción la hacen a través del poder de Dios. Y si una persona no está autorizada para usarla, pues no le serviría, solamente a las personas que Dios le da ese poder, ¿no? Eso nos recuerda al Urim y al Tumim de José Smith. No se sabe exactamente cómo vinieron a parar aquí también a este pueblo, pero probablemente sean el Urim y el Tumim que más tarde encontraron con las planchas de oro. Me llama la atención la astucia que tuvo aquí Amón
porque aprovechó para hablarle de los profetas. Una vez que que le dijo esto de que había un hombre que tenía algo con lo que podía traducir, pues le siguió hablando y empezó a hablarle de los profetas. Entonces le explicó que un profeta es una persona elegida por Dios para hablar en su nombre. Un profeta es también un vidente, y un vidente es alguien que con los ojos espirituales ve cosas que nosotros no podríamos ver con nuestros ojos naturales. Bueno, no es parecido, pero podría ser semejante, por ejemplo, a unas gafas, ¿vale? Yo con mis ojos naturales pues no veo ni la tablet con la que estoy grabando, pero cuando me las pongo, pues puedo ver cosas que no veía sin ellas. Entonces un vidente, pues con sus ojos espirituales puede ver cosas que no podemos ver con los ojos naturales. Ve el pasado, puede ver también el futuro, aclaran verdades eternas, cosas que para nosotros son oscuras, ellos las aclaran, como pueden ser principios doctrinales, donde haya disparidad de opiniones, pues ellos aclaran y nos indican qué es lo que quieren decir exactamente esas escrituras, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la Iglesia tenemos 12 profetas vivientes, 13 profetas vivientes y reveladores, pero solamente uno, que es el presidente de la Iglesia, es el que tiene la autoridad y las llaves. Entonces, al menos 4 veces al año, en las conferencias de barrio, en las conferencias de estaca y en las conferencias generales, levantamos la mano derecha 4 veces al año por lo menos, para prometer que sostenemos a nuestro profeta. No es un acto, levanto la mano y la bajo, que muchas veces no saben ni qué mano están levantando y a veces preguntamos, ¿y esto para qué era? Porque no saben ni a qué persona en ese momento estamos sosteniendo, ¿no? Pero tenemos que estar meditando y estar pensando cuando levantamos la mano para apoyar a alguien, qué es lo que estamos haciendo realmente. Es más que un gesto, ¿vale? Es como una promesa de que vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a esa persona, para seguir sus consejos, para escuchar su voz y para que dirija nuestra vida. Eso es parte de lo que significa apoyar a un profeta cuando estamos levantando nuestra mano. El testimonio que nosotros tengamos del profeta se puede ver aumentado cuando suceden acontecimientos que ellos habían tenido una evidencia de lo mismo. Por ejemplo, cuando conocí la Iglesia y aprendí acerca de José Smith y de la palabra de sabiduría, para mí fue un testimonio muy importante, porque yo sabía que era imposible que una persona en aquel tiempo tuviera el conocimiento para decir de esa forma tan rotunda que el tabaco era perjudicial para la salud y que el alcohol era perjudicial para la salud, porque en aquel momento eran cosas muy comunes y que no estaban mal vistas. Pero él lo sabía porque el Señor se lo había dicho, porque el Señor se lo había revelado. Y para mí eso es un testimonio de nuestro primer profeta de esta dispensación, de José Smith. Recientemente con el profeta Nilsson he podido sentir algo parecido a lo que sentí cuando medité sobre esta revelación de José Smith. Y fue en la conferencia de 2018, creo que no me acuerdo si fue la de abril, creo que fue la de abril o la de octubre, no me acuerdo. El profeta Nelson dijo que fue cuando puso en marcha el plan del Ven Sígueme, y lo hizo porque había que basar la enseñanza del Evangelio en el hogar, y añadían en los discursos, por si en algún momento no podemos acudir a nuestras capillas, que podamos seguir en nuestra casa la enseñanza del Evangelio. Y recuerdo un pellizco en mi corazón en aquel momento. Yo no soy alarmista. A mí cuando empiezan que si las señales de la segunda venida, que esto es una señal, que siempre digo, a ver si esto ha pasado siempre, le suelo quitar importancia a esas cosas. Pero ese día cuando él dijo, por si alguna vez, por si no nos podemos reunir en las capillas, en mi corazón pasó algo, ¿no? Y recuerdo que se lo comenté a mi marido, lo hablé también con Manu, con Ana Granado, le decía, digo, es que esta vez he sentido algo ahí, es como que veo que algo va a pasar y que el profeta lo sabe, pero que no sabía, yo no tenía ni idea de lo que era, pero tocó mucho mi corazón. Cuando ahora estamos encerrados y no podemos ir a la iglesia, no podemos reunirnos en nuestras capillas, pues
se hace evidente la evidencia que tuvo el profeta en aquel momento cuando hizo este programa maravilloso de Ven, sígueme. Sería una pena que no lo aprovecháramos, porque se aprende muchísimo. Y además ahora que estamos encerrados tenemos todo el tiempo del mundo para estudiarlo. Y pues para mí fue también un testimonio de que el profeta Nelson es un hombre de Dios y es el hombre que él ha escogido para transmitirnos su voluntad a nosotros. Me pasó algo también porque siempre dicen que debemos de ir a las conferencias generales con una pregunta, con alguna duda que tengamos, porque seguro que en la conferencia vamos a hallar la respuesta a nuestras preguntas. Confieso que casi nunca he ido a las conferencias generales con una, ni las he escuchado con una pregunta. Siempre he ido abierta de par en par para recibir lo que el profeta me quisiera decir, pero no esperaba nada en concreto. Lo que él me dijera para mí sería maravilloso. Pero cuando hace pocos años hubo este problema que hubieron con los refugiados, la iglesia no se había pronunciado en nada. Y claro, se oía de todo. Otras iglesias sí se había pronunciado, la iglesia católica, que lo recibiéramos, que lo no sé cuánto, otro grupo religioso también. En fin, se oían muchas voces por todos lados y yo echaba de menos la voz de la iglesia. Y justo a la conferencia, fue de abril pero no recuerdo el año, pues que se nos exhortó a que fuéramos amigos de estas personas refugiadas que estuvieran en nuestras ciudades, que si eran nuestros vecinos que fuéramos a sus casas a ofrecerles nuestra amistad y que actuáramos como hubiera actuado Jesucristo, que es ayudando a las personas. Para mí, la única vez que fui con algo en el corazón que yo quería que la iglesia que pasara, pasó. Y me siento muy agradecida de estar en una iglesia donde tengo la seguridad de que tenemos la voz del Señor para guiarnos. Y Amón aprovechó la oportunidad de que le estaba hablando de la traducción de las planchas para hablarle de los profetas al rey Liri. Los profetas son como atalayas. En las atalayas pues se tiene una visión de todo mucho más amplia, porque están altas. Entonces los profetas pueden ver al enemigo antes de que se acerquen y puede avisarnos. Y tenemos que confiar en ellos porque tienen una situación privilegiada, porque pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Bueno, ahora ya pasaríamos un poco al capítulo 9 y 10. Estos capítulos ya forman parte de las planchas de ceniz y será hasta el capítulo 22. Las planchas de ceniz son unas planchas que él empezó a escribir cuando salió de Zarahemla y abarca hasta el tiempo en el que fueron liberados de los lamanitas, ¿vale? Los lamanitas eran gente salvaje, eran personas sanguinarias y odiaban con todas sus fuerzas al pueblo necita. Y lo hacían porque era lo que habían aprendido de sus padres. Es la enseñanza que sus padres le habían dado, que eran pueblos enemigos y que tenían que destruirlos. Y eso así, generación tras generación, se metió en su ADN y era el único propósito de ellos, ¿no? De alguna manera se podría decir que tenía justificación su comportamiento, ¿no? Porque es lo que habían estado ahí machacándole en su cabeza momento tras momento. Somos responsables de lo que enseñamos a nuestros hijos. Somos responsables de las enseñanzas que le damos. Porque una cosa es que tú le enseñes bien y ellos no quieran aceptar lo que tú le enseñas. Una cosa es que tú le des un buen ejemplo a tus hijos, pero ellos no quieran seguir tu ejemplo. Pero algo muy diferente es que le demos enseñanzas erróneas y falsas y que le demos malos ejemplos. Porque eso puede calar de ellos de una forma que les influya para toda la vida y que le destroce para toda la vida su vida. El ejemplo puede ser para que tu hijo tenga una vida maravillosa si lo sigue o para que tenga una vida destructiva. Y somos responsables de lo que enseñamos a nuestros hijos y sobre todo del ejemplo que le damos. Y deberíamos preguntarnos dentro de 2 generaciones cómo nos gustaría que hablaran de nosotros nuestros descendientes. Creo que sería maravilloso que cuando hicieran algo bueno se acordaran, pues esto me lo enseñó mi padre y a mi padre se lo enseñó su abuelo,
y que sean cosas buenas lo que se esté transmitiendo de generación en generación. Tendremos que repasar un poco las tradiciones que tenemos, porque igual tenemos alguna tradición que no sea correcta, y si vemos que puede perjudicarnos debemos de quitarlas de nuestra vida. Voy a poneros algunos ejemplos de personas que yo conozco, no voy a decir los nombres, claro. Pues, por ejemplo, en Valencia hay una persona, bueno, ya no vive allí, pero bueno, maravillosa, buenísima, con un corazón de oro. La obra misional es su razón de vivir. Siempre estaba dispuesta cuando los misioneros pedían gente, cuando había que ir a repartir folletos, para lo que fuera. Si había alguien en el hospital, ahí estaba ella siempre. Un ejemplo. Y ella es una persona africana. Y siempre llevaba, pues bueno, las africanas suelen llevar siempre pañuelo en la cabeza, con mucha alegría y se lo ponen con mucho arte. Pero esta mujer solía llevar también, aparte, en vez de turbante, a veces llevaba como una especie de velo, el velo musulmán. No de la misma forma, no iba tapada, pero sí se lo ponía en la cabeza y se lo agarraba por aquí y siempre iba con un velo. Y resulta que la razón que ella llevaba el velo, un día en un testimonio lo dijo, que ella llevaba el velo porque su padre era musulmán. Su madre era cristiana, pero su padre era musulmán. Y entonces sentía que si se quitaba el velo, de alguna forma estaba rechazando lo que su padre le había enseñado. Y aunque ella tenía una conversión de verdad, que es que no se puede ser mejor persona ni más servicial, pero le costaba trabajo quitar eso. O sea, el problema, la importancia no está en el velo, porque lo mismo da que te ponga un velo con turbante que una diadema, eso da igual. Es la razón por la que lo llevaba, porque era una tradición de su padre que era musulmán, y era como que sentía que le fallaba a su padre si se quitaba ese velo, ¿no? Al final se lo quitó, luego llevaba gorros, sus turbantes, pero se quitó el velo. Otro caso que recuerdo también es de una mujer de la iglesia del barrio de Cartagena. La mujer ya falleció, era ya mayor cuando conoció la iglesia. Y yo era su maestra visitante durante mucho tiempo. Y recuerdo que una vez me dijo, mira, yo, y me llevó a su habitación y tenía el libro de Mormón y todo eso, pero tenía también su crucifijo, a la Virgen del no sé qué, a San no sé cuánto, tenía ahí una retahíla y digo, pero bueno, ¿esto qué tiene aquí que es? Y entonces me contó, mira, yo no me pongo el despertador ni nada, yo por la noche rezo y me ayudan y señalando para todo lo que tenía allí puesto, decía que le ayudaban a despertarse. Y digo, pero yo te voy a enseñar a orar. Dice, no, sí, ella oraba bien, o sea, Padre Celestial, gracias, te pido, pero cuando acababa, ella empezaba con una retahíla de oraciones de toda la vida de su tradición familiar. Y decía que es que, claro, dice, uy, es que me da pena abandonarlos, ¿no? Esta mujer tenía, yo creo que de aquellas tenía ya 80 y tantos. Y me inspiraba mucha ternura, ¿no? Como ella lo contaba. Decía, es que, dice, me da cosa de abandonarlos, toda la vida pidiéndole cosas y siempre me han ayudado mucho. Dice, yo ahora pues hago la oración, pero luego también pues les pido a ellos para que no se sientan abandonados. El corazón de esa mujer es puro, de ambas. Con lo cual yo sé que el Señor no se va a enfadar con ellas porque su corazón es puro. Y la intención con que dentro de su conocimiento lo hacían, pues era una intención pura también. Pero en realidad, si somos conscientes, si esa persona ya era muchísimos años y ya conoció la iglesia, creo que casi con 80, pues muy difícil esas tradiciones. Entonces lo que hacía es hacer las cosas bien, pero sin dejar de abandonar lo otro por si se enfadaba, ¿no? Y eso me llamaba la atención, era una mujer maravillosa también. Pero nosotros, que somos más jóvenes, la mayoría, pues sí que podemos revisar qué estamos haciendo, si es que tenemos algo que corregir con nuestras tradiciones. Por si acaso hay algo en ellas que no es bueno o que deberíamos de abandonar, pues abandonar esas falsas tradiciones. Y ya por último quiero comentar una cosa. Me llamó mucho la atención al leer en la asignación de esta semana, cuando Zenith estaba preparando a su pueblo, porque esta vez ya estaban armándolo para que si volvían a atacarlos los lamanitas, pues estar preparados. Entonces cuando supieron que los lamanitas iban a venir a atacarles, lo primero que él hizo fue coger a los niños y a las mujeres, me imagino que porque eran los más débiles, y los escondió en el desierto. Y cuando yo leí eso, dijo, ¿por
que no escondería en el desierto. Yo para mí siempre he pensado, qué peligro en el desierto, ¿no? Me daría miedo ir por un desierto. Pero supongo que si él hizo eso es porque en aquel momento el desierto era un lugar seguro para proteger a los niños y a las mujeres que eran los más débiles. Y cuando yo pensé en eso, me pregunté, ¿y cuál es nuestro lugar seguro? ¿En qué lugar nosotros nos sentimos protegidos? Y sería donde a nuestros seres más queridos, ahí los tendríamos. Seguro que no es en el desierto. Yo considero que ese sitio es nuestro hogar. Y mirad que no digo nuestra casa, porque nuestra casa puede ser una casa grande, muy lujosa, puede ser una casa pequeña y muy sencilla, puede estar hecha con los mejores materiales o puede estar hecha pues, con cañica y palicos, como se suele decir. Lo importante es el espíritu que reina en la casa, que ese es el hogar. Y el hogar es mi refugio. Y el hogar me gustaría que fuera también vuestro refugio. Que el espíritu de vuestra casa, cuando estáis dentro, lo podáis sentir. Porque ese espíritu esté hecho con la roca, que sea de roca, que la roca es Cristo. Y si Cristo es el fundamento de nuestra casa, pasará como con los cuentos de los 3 cerditos. Vendrá el lobo y soplará, y soplará, y soplará, pero la casa no lo derribará, porque está hecha de roca. Pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida y que la fuerza del Señor sea nuestra fuerza. A mí me ha pasado muchísimas veces que a lo mejor he estado de viaje y viendo sitios maravillosos y durmiendo en hoteles maravillosos, pero cuando he llegado a mi casa, sea la casa que haya sido, y entras y te sientas en tu sofá y dices, ¡ay, qué bien, ya estoy en casa! ¡Qué bien se está en casa! Cuando en casa están las personas que quieres, cuando hay buena armonía y cuando hay amor. Y este era el mensaje que quería compartir hoy, que vayamos con la fuerza del Señor, que nosotros somos muy débiles y lo necesitamos a Él. Y me gustaría que meditarais en cómo podemos hacer las cosas con la fuerza del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos dé su fuerza? Meditar sobre eso. La semana que viene hablaremos de una persona que con su ejemplo cambió a generaciones. Su ejemplo bueno, porque también ejemplos malos han cambiado generaciones. Yo sé que está en la Iglesia de Cristo. Sé que tenemos un profeta que mira desde la atalaya continuamente para que el enemigo no nos pille desprevenidos. Él nos avisará cuando llegue el enemigo, si nosotros estamos dispuestos a escuchar su aviso. Os quiero con todo mi corazón y tengo muchas ganas de veros. Y dejaos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.